¿Tienes un hijo que tiene miedo a las personas, a los lugares y a cosas desconocidas? ¿Se aparta de los demás? ¿No se defiende de las agresiones de otros niños aunque sean más pequeños que él? ¿Evita formar partes de grupos y hacer nuevas amistades? ¿No participa en clases aunque conozca el contenido de lo que se está tratando? ¿Y te preocupa que no esté desarrollando una buena autoestima ni habilidades sociales adecuadas? Si es así, quédate, que en el video de hoy te daré algunas sugerencias que te permitirán ayudar a tu hijo para que sea más sociable, más expresivo y más seguro de sí mismo. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Antes de proseguir, déjame aclararte que todos los niños, así como todas las personas, somos diferentes. Algunos niños realmente sí presentan timidez, inhibición, y hay otros que simplemente prefieren tomarse su tiempo en estudiar el ambiente, en conocer a la persona antes de empezar a interactuar, y ante esto no hay por qué preocuparse. Dicho esto, empecemos. Un riesgo al que están expuestos muchos niños que padecen timidez infantil es que suelen pasar desapercibidos durante muchos años, ya que la mayoría de los padres suele pensar que no es algo malo, o peor aún, ven estas características de comportamiento como algo conveniente, puesto que el niño tímido suele ser tranquilo, callado y no llama la atención, lo cual genera menos trabajo o dedicación que un niño más expresivo o extrovertido. Esto se debe a que los niños tímidos no externalizan sus problemas, sino que los guardan para sí, y como resultado no muestran conductas disruptivas extremas, que son las que más suelen preocupar a los padres. Lamentablemente, debido a esto es que se vuelve más difícil percatarse si es que el niño tiene problemas y necesita ayuda profesional. La posibilidad de interactuar con los demás niños es fundamental para el desarrollo infantil, ya que durante los primeros años de vida el niño construye su autoconcepto a través de la interacción con los otros. Es decir, soy bueno en el fútbol porque al relacionarme y jugar con otros niños me di cuenta de ello. Soy un niño divertido porque al relacionarme con otros niños me di cuenta que los hago reír, que se divierten conmigo. La niñez es una etapa sensible para el desarrollo de las habilidades sociales, por lo que la timidez puede hacer que el niño pierda un tiempo precioso que después será muy difícil recuperar, ya que dejaría de practicar y desarrollar sus habilidades sociales en un momento muy importante para su cerebro. Además, en algunos casos la timidez puede terminar desencadenando fobias sociales u otros trastornos psicológicos. A lo largo de la vida es habitual que se pasen etapas que cursen con un cierto nivel de timidez. El temor a la evaluación y a la evitación de ciertas situaciones sociales es muy habitual en niñas y niños. Normalmente ello no supondrá mayores consecuencias en el futuro y es de esperar que se vaya corrigiendo al entrar a la edad adulta. No obstante, en algunas ocasiones la timidez puede desembocar en trastornos ya más severos como la fobia social o el trastorno de personalidad de evitación. La timidez no debe entenderse como un rasgo de personalidad que está o no está presente, sino como unas características de comportamiento que se sitúan a lo largo de un continuo, en el que en un extremo está el niño que presenta conductas que son indicadores de una timidez leve, incluso adecuada socialmente, y al otro extremo están los que presentan indicadores en mayor cantidad o intensidad, los cuales serían síntomas más severos que podrían desembocar en una fobia social. ¿Cómo saber hasta qué punto es adecuado y a partir de qué punto ya es una patología o una enfermedad? El punto que separa a la normalidad de la patología nos la debe dar el grado de incapacitación que ocasiona. Si el niño juega con algunos niños o con un grupo de niños y con otros no, probablemente no se trate de una timidez patológica, puesto que el niño sí presenta habilidades sociales y además hace uso efectivo de ellas. No obstante, selecciona los lugares o personas con quien hacer uso de estas habilidades. Cuando la timidez interfiere negativamente con el funcionamiento cotidiano, produciendo incapacitación para desenvolverse con éxito en el terreno académico o social, y esta situación se mantiene en el tiempo,
es cuando ya dejó de ser saludable y estar generando malestar y muy probablemente sufrimiento en el niño, por lo cual es necesario ayudarlo a la brevedad posible. Características de los niños tímidos. Problemas para relacionarse con sus compañeros. Al niño le cuesta iniciar y mantener una conversación. No suele tomar la iniciativa, sino que se muestra distante y reservado. No participa en clase, no porque no tenga los conocimientos, sino porque se avergüenza al tener que exponerlos delante de los demás. Aislamiento y evitación de actividades que son normales para su edad, como los juegos a la hora del recreo o las competencias deportivas en la escuela. Ansiedad anticipatoria ante las situaciones que le producen miedo, como tener que hablar en público o leer en voz alta, hacer recados o ir a la pizarra. Síntomas fisiológicos que se activan cuando se expone a la situación temida, como sudoración de las manos, rubor, tartamudeo, náuseas y palpitaciones. Descarga emocional. Los niños tímidos suelen tener una escasa expresividad emocional, pero en algunas ocasiones se produce una descarga y lloran sin que exista un motivo, al menos aparentemente. Ese llanto suele ser una válvula de escape para liberar la tensión acumulada y los sentimientos reprimidos. ¿Qué hacer para ayudar a un niño tímido? 1. Clima familiar adecuado. El hogar es el lugar donde el niño debería sentirse seguro, protegido, amado. Pero si en el hogar hay peleas, malos tratos, tanto entre la pareja como hacia el hijo, el niño no se va a sentir seguro. Sentirá ese constante peligro, por lo cual muy probablemente desarrolle alguna de estas dos formas de relacionarse, o de manera agresiva, porque eso está viendo y aprendiendo, o de manera evasiva, mostrando las típicas conductas de evitación, de timidez, de inhibición, porque si su hogar no es seguro, ¿qué lugar lo es? Aprendió que es mejor esconderse, alejarse, evitar el peligro. Entonces, número 1, clima familiar adecuado. 2. Exposición a pequeños retos. Si es que tu hijo cada día se enfrenta y supera nuevos retos, adquirirá más confianza y seguridad en sí mismo, en sus capacidades, y no tendrá temor, al menos no un temor limitante ante situaciones nuevas. Así que evita sobreproteger y hacer cosas por tu hijo que él ya podría hacerlas por sí mismo. De hacerlo, es probable que tú misma o tú mismo te estés encargando de brindarle un ambiente limitante en el que no adquirirá nuevas capacidades, ni confianza, ni seguridad en sí mismo. Entonces, número 2. Expone a tu hijo a retos, en orden creciente de dificultad. 3. Tiempo con tu hijo. Aquellos niños que comparten tiempo con sus padres desarrollan más seguridad, más confianza en sí mismos, ya que se sienten atendidos, queridos, importantes. Recuerda que los padres, además de simbolizar amor, también simbolizan seguridad para los hijos. Número 3. Interactúa más con tu hijo y de manera más saludable. 4. Exponerle situaciones que requieran de un despliegue de habilidades sociales. Hace muchos años, cuando aún atendía a adolescentes, recuerdo de uno, alto, con presencia imponente, pero con miedo a salir, a relacionarse con gente que no es de su entorno inmediato. ¿Qué pasó aquí? Resulta que desde pequeño no le dejaban salir solo. Siempre le acompañaban a todos lados. No le dejaban siquiera que vaya a la tienda de la esquina a comprar pan, porque no querían que le pase algo malo a su niño. En este caso, le afectaron de dos maneras. 1. No le dieron la oportunidad de desarrollar y ejercitar sus habilidades sociales y su autoconfianza. Y 2. Desde muy temprana edad le estaban mandando el mensaje que afuera es peligroso y que no debería estar solo porque le podría pasar algo malo. Entonces, repito nuevamente, sugerencia número 4. Exponerle a situaciones que requieran de un despliegue de habilidades sociales. Estas 4 sugerencias ayudarán a que tu hijo desarrolle habilidades sociales de una manera rápida y saludable. Pensaba terminar el video aquí, pero en caso que desees entender aún más este comportamiento, como último bloque te expondré las causas de la timidez. ¿El niño nace tímido o aprende a serlo? ¿Cuáles son las causas de la timidez?
Un estudio desarrollado en la Universidad Stony Brook reveló que las personas tímidas perciben el mundo de una forma diferente y muestran una actividad cerebral más intensa ante ciertos estímulos. Estas personas son más sensibles y prestan más atención a los detalles, razón por la cual necesitan más tiempo para observar, reflexionar y tomar decisiones. No existe una única causa de la timidez infantil, ya que se trata de una condición que generalmente sienta sus bases en diferentes factores, desde aquellos de índole biológica hasta las peculiaridades sociales. Entre las causas más comunes tenemos genética. El temperamento está condicionado por factores genéticos y biológicos. De hecho, se ha podido apreciar que un 10 a 15% de los bebés que muestran lo que se conoce como inhibición ante lo desconocido comienzan a comportarse de manera tímida a partir de los 21 meses de edad. Estos niños tienen un umbral de activación psicofisiológica muy bajo, por lo que reaccionan ante los estímulos nuevos ruborizándose y con palpitaciones. Este patrón de respuesta se puede consolidar a lo largo de la infancia, dando lugar a una timidez patológica. También se ha notado que mientras menos sociables son las madres, más tímidos suelen ser sus hijos. Apego inseguro. El vínculo afectivo que crea el niño con sus padres es fundamental para su desarrollo psicológico. Cuando esos lazos no se establecen adecuadamente, ya sea porque los padres no tienen tiempo o porque se produce un distanciamiento emocional, se genera un apego inseguro, que generalmente causa un retraimiento social y como resultado un patrón de comportamiento tímido. Si el niño crece sabiendo que tendrá el cariño y el apoyo incondicional de al menos uno de sus padres, se sentirá seguro y se convertirá en una persona independiente. Al contrario, si percibe que no puede contar con sus padres, ese sentimiento de inseguridad se generalizará al resto de las relaciones y a la imagen que tiene de sí mismo, por lo que es muy probable que desarrolle una timidez patológica. Si deseas saber cómo desarrollar un apego seguro con tu hijo, te dejaré el enlace abajo en la descripción o en una tarjeta que está apareciendo en el lado superior derecho de la pantalla. Escasos contextos de interacción con los coetáneos. Cuando el niño no ha tenido la oportunidad de relacionarse con otros niños de su edad y poner a prueba sus habilidades sociales, es más probable que su repertorio de respuestas sociales sea más limitado. Una situación bastante común en los pequeños que no acudieron al jardín de la infancia, sino que crecieron rodeados de adultos. Cuando el nivel de contacto social es muy bajo, el niño no sabe muy bien cómo responder ante los demás y tendrá la tendencia a retraerse, se comportará de manera muy tímida. Situaciones vividas como estresantes. Cualquier hecho que el niño perciba como amenazante o desagradable puede causar una inhibición. A veces no se trata de la situación en sí misma, sino de la percepción que tiene el niño. Por ejemplo, un simple comentario sobre su forma de leer o sobre su tono de voz puede ser percibido como una burla o una crítica que active la timidez. Cuando el niño vive continuamente situaciones que lo superan, preferirá apartarse y no involucrarse. En esos casos, la timidez se elige como una especie de mecanismo de defensa. Ahora sí, terminamos el video. Si tomas en cuenta lo que has visto hoy, podrás apreciar mejorías en las habilidades sociales de tu hijo. No obstante, déjame aclararte que ni este ni ningún otro video mío jamás reemplazarán un proceso de terapia. En caso que persistan este tipo de conductas en tu hijo, te recomiendo contratar a los servicios de un profesional para que vea con mayor detalle tu caso en específico, o puedas contactarnos en caso que desees una ayuda personalizada. Con esto hemos terminado el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que, para corregir, no es necesario agredir, y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor.